Bueno, en resumen, yo les decía que en un vaso normal hay circulación de sangre y de células, y que las células de sangre normalmente no se pegan porque porque las células del endotelio producen una molécula que se llama óxido nítrico, que ocasiona que digamos que las células no se peguen. Pero ¿qué pasa cuando hay un consumo excesivo de lípidos? También les decía, por ejemplo, un consumo de tabaco o alguna otra enfermedad como la diabetes. Entonces, normalmente lo que ocurre es que esos hábitos de fumar, por ejemplo, o enfermedades como la diabetes, ocasionan un daño funcional en las células, ocasionando que deje de producir óxido nítrico. Entonces, pues en ese momento se da pie que algunas células empiecen a pegar al endotelio, ¿no? Adicionalmente, bueno, pues esa afección se puede agravar, esta afección aquí en estas células, por el exceso de fumar y por las enfermedades, puede ocasionar que las células se quiten, es decir, que desaparezcan, que se alicen, y que genere, digamos, unas heridas o aberturas en el endotelio vascular. Entonces, no lo pierdan de vista eso. Entonces, ahora, ¿qué ocurriría si tenemos una lesión en el endotelio? Pues resulta que por esas heridas se van a meter las LDL. Acuérdense que las LDL son las únicas, por su tamaño, como son lipoproteínas muy pequeñas, son de las únicas que pueden entrar a al endotelio vascular, especialmente a la íntima. Aquí estaría. Pero también les compartí que otras, ¿no? Que son de tamaño pequeño también, como los remanentes de kilomicrones y las VLDL. Entonces noten, cuando se ha generado esa herida en el endotelio, se pueden meter estas lipoproteínas. Y aquí en el endotelio, ya metidas aquí adentro, resulta que se pueden oxidar. Vean que aquí no estaban oxidadas y cuando se meten se pueden oxidar por diferentes enzimas, como monoxigenasas, por ejemplo. Entonces, esta llegada de estas lipoproteínas y su oxidación ocasiona también que algunas del sistema inmunológico pues empiecen a ingresar, ¿no? Como por ejemplo los monocitos. Los monocitos, como les decía, también ya no hay producción de óxido nítrico, se empiezan a pegar. Entonces se empiezan a adherir a las células del endotelio y posteriormente se meten. Entonces ese proceso de meterse se llama transmigración o le podemos decir también infiltración. Entonces estos monocitos se meten. Y cuando se meten los monocitos, acuérdense que los monocitos pueden madurar y pueden convertirse en macrófagos. Ajá. Entonces los monocitos, cuando llegan aquí adentro del endotelio, estos monocitos se convierten en macrófagos. Y entonces ellos entran y tratan, digamos, que de quitar a estas lipoproteínas oxidadas. Ajá. Entonces estos se meten y tratan de quitarlas, ¿no? Entonces las captan. Y las captan porque resulta que los macrófagos están expresando este receptor que se llama receptor scavenger. Si bien recuerdan, ya lo habíamos visto previamente, dijimos que le decían basurero en español. Entonces vean cómo los macrófagos tienen este receptor y por este receptor, que es este, pues es una puerta de entrada, ¿no? Porque estas LDL pues se van a meter por ahí a su interior. Entonces vean que puede captar uno. Pero desafortunadamente los macrófagos no tienen, digamos que, el sistema para degradar a estas lipoproteínas. Por lo tanto, los empieza a captar más. Vean como aquí la célula empieza a captar gran cantidad de lipoproteínas LDL hasta que se llama una célula de tipo espumosa. Así se les llaman estas células macrófagos que han captado gran cantidad de VLDs. Y cuando ocurre esto, estas en algún momento, si se siguen llenando, pueden lisarse más adelante. Si se lisa esta célula macrófago, pues van a quedar residuos de macrófago y lípidos, ¿no? Lípidos que son propiamente parte de las LDL. Y eso es lo que empieza a dar origen a una placa, a una placa lipídica, ¿no? A una placa de ateroma, mejor dicho.
Adicionalmente, esa lisis de macrófagos y liberación de lípidos, bueno, pues adicionalmente a que van a formar la placa de ateroma, también los macrófagos que aún sigan vivos van a secretar, como lo vemos aquí la flechita. Estos macrófagos que aún siguen vivos van a estar secretando citocinas que van a estimular a estas células musculares que son parte del vaso sanguíneo y van a hacer que estas células musculares migren y empiecen a cubrir a toda esta capa que contiene restos de macrófagos o restos de células muertas del sistema inmunológico y lípidos. Entonces, de esta manera es como se forma la placa. Adicionalmente, los macrófagos o las células musculares pueden secretar adicionalmente proteínas de matriz extracelular, es decir, van a secretar proteínas como por ejemplo el colágeno, la elastina, la fibronectina, que van a estar rodeando esta placa. Y pues de esa manera es como se forman las placas de ateroma, pero hasta ahí no termina el proceso, porque resulta que los macrófagos pueden secretar también enzimas que se llaman, por ejemplo, colagenasas o metaloproteinasas. Entonces, esas enzimas que son secretadas por los macrófagos o por otras células del sistema inmunológico van a empezar a degradar a la placa, a toda esta placa que tenemos aquí. Cuando la empiezan a degradar, se empieza a romper o empieza a estar en contacto la placa con la sangre y justo en ese momento se empiezan a agregar plaquetas. Y entonces las plaquetas lo que hacen es que empiezan a formar agregados y van a formar trombos. Entonces ese trombo de plaquetas que está, digamos que tapando la lesión ocasionada por la ruptura de la placa, va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí y va a ir creciendo. Pero puede ir creciendo a tal grado que tape la luz del vaso. Yo les dije que esto era el vaso. Suponiendo que esto es nuestro vaso y aquí se va cerrando el vaso. Entonces, eso puede obstruir el crecimiento de agregado de plaquetas o este trombo. Pues entonces puede obstruir y ya no va a haber flujo de sangre. Y entonces pues va a ocasionar que la sangre ya no siga circulando, que ya no sigan pasando nutrientes o que ya no siga pasando oxígeno. Entonces puede ocasionar un infarto al miocardio. O en el peor de los casos, por ejemplo, si este trombo se desprende, entonces va a empezar a circular y va a viajar por un tiempo, ¿no? Pero va a llegar un momento donde obstruya el vaso sanguíneo y esto también ocasione disminución en el flujo de sangre, ya no buena circulación de oxígeno y ausencia de nutrientes en circulación. Por lo tanto, bueno, puede estar relacionado con una trombosis venosa profunda o un infarto cerebrovascular. Entonces, bueno, es así como puede ocurrir este proceso, el proceso de aterogénesis, ¿no? Acuérdense que el proceso de aterogénesis es el proceso por el cual se forman las placas de ateroma, que sería este. Todo esto que revisamos, todo esto le llamaríamos aterogénesis, porque estamos viendo cómo se forma la placa de ateroma, ¿sale? Bueno, pues entonces esto es. Y en resumen, ya muy rápido, si lo volvemos a integrar muy rápido, es que cuando hay un daño en el endotelio, las LDL se infiltran a la íntima del vaso sanguíneo, ¿no? Que es una capa. Se infiltran y se oxidan. Células del sistema inmunológico, pues como el tejido endotelial ya no funciona bien, pues entonces se empiezan a pegar. Los monocitos se empiezan a meter. Los monocitos que infiltran hacia la íntima del vaso se convierten en macrófagos. Los macrófagos captan a las LDL a través del receptor SCAR. Digamos que capta varias, ¿no? Cuando capta varias se le llama célula espumosa. Estas células espumosas no tienen, estos macrófagos no tienen un mecanismo para degradar a las LDL, por lo tanto la célula se lisa, estalla.
fragmentándose la célula en pedacitos y liberando lípidos, ¿no? De esa manera empieza a formarse una placa lipídica. Adicionalmente, estos macrófagos secretan factores que estimulan a las células a las células musculares y empiezan a rodear a esta placa. La empiezan a rodear para, digamos, protegerla, para que madure la placa. Pero adicionalmente los macrófagos secretan, junto con las células musculares, proteínas de matriz como el colágeno, que van a estar en este extremo o cubriendo la placa para que la protejan. Pero adicionalmente los macrófagos van a secretar enzimas que pueden degradar a toda esta capa de células musculares y proteínas como el colágeno, y es entonces cuando pues, se pueden ocasionar lesiones en la placa que permitan el contacto con la sangre, es decir, habría un contacto de la sangre con la placa y se empiece a ver un agregado de plaquetas. Este agregado plaquetario puede crecer de tal manera que obstruya el vaso y por lo tanto que lleve una ausencia de irrigación sanguínea, de ausencia de nutrientes, ausencia de la irrigación de oxígeno y por lo tanto pues ocasione un infarto, ¿no? Y si se desprende este trombo, pues más adelante también cuando tape un vaso sanguíneo, por ejemplo, pues también podría ocasionar un infarto, ¿no? O una trombosis venosa profunda, ¿no? Que ocurre en las extremidades. Entonces es así como ocurre este proceso. No sé si quisieran hacer algún comentario, si lo fueron siguiendo, más o menos. ¿Ya lo estudiaron en este esquema? ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿Cómo van? Bien, solo puedo repetir cómo oxidan bueno, cómo entran las LDL, por favor. Sí, las LDL pasan justo en... Bueno, aquí cabe mencionar que, por ejemplo, las personas que son fumadoras o que consumen tabaco, o las personas que tienen alguna enfermedad que esté relacionada con la afección del endotelio vascular, pues resulta que esas personas, por ser consumidoras de tabaco, por ser diabéticas, pueden tener una afección en las células del endotelio vascular, de tal manera que pueden incluso desaparecerse. ¿Y cómo se desaparecen? Pues es como si se generara una herida en el vaso. Y es por donde se van a meter las LDL. Y una vez que están aquí adentro las LDL, estas LDL se oxidan por enzimas. Y ya que están oxidadas, pues ya se empiezan a meter aquí a los macrófagos por el receptor Scavenger. Aquí afuera no se oxidan porque están protegidas por la vitamina C, por antioxidantes. Es decir, aquí afuera digamos que estarían rodeadas por vitamina C, ¿no? Y no se van a oxidar. Pero cuando ya están aquí adentro, pues entran solas, porque digamos que estas moléculas de vitamina C o ácido cítrico se quedan afuera y lo único que entra son las LDL. Cuando entran es cuando se oxidan por enzimas como monoxigenasas. Y ya oxidadas, pues entonces son reconocidas por el receptor Scavenger y ya se meten. Y se empiezan a meter, y como el macrófago no tiene un sistema de degradación, pues entonces termina volviéndose en una célula espumosa y estallando. Eso era mi comentario, Betsy. Gracias, profesor. Sí, Marisol, también querías comentar algo. No, era más una pregunta. Sí. Digamos que las células del endotelio ya no se reparan, ¿o sí? En este caso no, porque está abierto. O sea, sí se pueden reparar, desde luego, pero como hay procesos inflamatorios, están ocasionando, digamos, como que se podría permanecer abierta la herida. O, además, no vamos a tener una sola herida, ¿no? También eso te debemos de comentar.
no tendríamos una sola herida, solamente nos están mostrando una. Pero en aquellas personas que pueden ser fumadoras, pues puede ser que, aunque se repare esta lesión, pues por aquí voy a tener otra herida, ¿no? Igual con los diabéticos. Entonces, normalmente esto está es continuo. Entonces, aquí estas placas, ya que están formadas, más bien estas heridas ya que están formadas, empiezan a meter, o por ahí se empiezan a meter las LDL y las placas se empiezan a formar. Y el mismo proceso inflamatorio ocasiona a que esto, digamos, que sea ya no tan regulado y ocasiona que esta placa siga creciendo, creciendo. Y puede ser que la placa dure sin generar ningún problema, pero conforme vaya pasando el tiempo, pues va a ocasionar a que se rompa y ya ocasiona una trombosis más adelante. Pero sí, sí puede ocurrir que permanezcan abiertas o bien podría ocurrir que se reparen, pero pues si el paciente no cambia sus hábitos y sigue con una dieta alta en lípidos, pues van a seguir generándose estas lesiones en el endotelio vascular. Ajá, es que mi pregunta era más orientada en el hecho de que, bueno, esta situación ocurre en personas que son fumadoras, ¿no? O sea, digamos, los fumadores activos. Pero en teoría, los fumadores que son pasivos también tendrían este tipo de lesiones. Esa era mi pregunta, si los fumadores pasivos también desarrollan este tipo de lesiones. Pasivo. Normal, no, me parece que, bueno, ahí sí me parece que lo tendría yo que revisar, porque pues el fumador pasivo sí está en contacto con, digamos, con el humo del tabaco, que lleva nicotina y demás, y la nicotina es quien pudiera estar generando este tipo de fenómenos, porque causa afecciones a nivel del endotelio, pero en menor frecuencia que el activo, ¿no? Porque el activo es el que tendría también mayor contacto también con la nicotina, entonces prefiero revisarlo un poco, Marisol, ese dato. Si pudiera ser que el pasivo, también dependerá, por ejemplo, pues si estoy en contacto con personas fumadoras de manera frecuente, quizás sí, ¿no? O sea, si es muy constante, sí, porque vas a estar en contacto con la nicotina, bueno, con el humo del tabaco, que lleva gran cantidad de sustancias tóxicas, pero de manera constante. Porque vives, por ejemplo, no sé, con un papá que es fumador y todo el tiempo están fumando y todo el tiempo estás con podría ocasionar esto, ¿no? Pero si solamente es esporádico, pues posiblemente no. Además, recordemos que las placas de ateroma y estas lesiones, pues se van generando gradualmente. No es que, no quiero decir que esta lesión se va a generar de un día a otro, sino es un proceso que puede tardar años, ¿no? O sea, no quiere decir que hoy ya consumí gran cantidad de lípidos y que mañana ya voy a tener una placa de ateroma, no, sino es un proceso gradual. Pero sí, prefiero darle un vistazo un poquito más a lo que me preguntas para ver si hay datos, si existen, y ya como que confirmarte un poquito más la respuesta. ¿Sale, Marisol? Ok, profe, gracias. Gracias, Marisol. Y bueno, pues me parece que terminamos porque ya nos pasamos incluso 2 minutos. Les invito a que le den un vistazo al esquema, ya se los compartí yo, ya se los expliqué. La otra sesión le damos una revisión muy rápida para retroalimentarlo. Léanlo. Buscaré un video y espero que encuentre yo uno que nos ayude a ustedes para que lo entiendan un poquito más. Y ya, se los comparto, ¿sale? Pero el día de hoy terminamos porque ya el lunes empezamos con otra ruta que es de LIPI, ¿sale? Entonces, les dejo la agenda de actividades en la plataforma para que les den un vistazo. Nos vemos a todos, tengan buen fin de semana.